Como principio general, debo decir que estoy a favor de la paz y en contra de la guerra. Principalmente estoy en contra de la pérdida de vidas humanas. Es por este motivo que se debe analizar el tema del conflicto Israel-Palestino desde el punto de vista jurídico, conociendo principalmente el antecedente del conflicto. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunidas en Nueva York, aprobó la resolución número 181, la cual recomendaba un plan para resolver el conflicto entre judíos y árabes en la región de Palestina, que se encontraba en esos momentos bajo la administración británica. El plan de la ONU proponía dividir el territorio en dos estados, uno judío y otro árabe-palestino, con el área que incluía Jerusalén y Belén, bajo control internacional. El 14 de mayo de 1948 se crea el Estado de Israel, por resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La delegación uruguaya estaba integrada por Enrique Rodríguez Fabregat, Seco Yauri y Edmundo Sisto. Nos podemos preguntar cómo fue la votación y respondemos. La votación consistió en 32 votos afirmativos, 13 votos negativos y 10 abstenciones. Los votos afirmativos fueron de los siguientes países: Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, Checoslovaquia, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Haití, Islandia, Líbano, Luxemburgo, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, República Dominicana, Bielorrusia, Ucrania, Unión Soviética, Sudáfrica, Uruguay, remarcamos, Uruguay votó afirmativamente, y Venezuela. Los países que se negaron a la resolución 181 que creaba el Estado de Israel fueron Afganistán, Arabia Saudita, Cuba, que en ese momento no estaba bajo el gobierno del comandante Fidel Castro, Egipto, Grecia, India, Irak, Irán, Líbano, Pakistán, Siria, Turquía y Yemen. Las abstenciones fueron Argentina se abstuvo de la votación, Colombia, Chile, China, El Salvador, Etiopía, Honduras, México, Reino Unido y Yugoslavia. Por esta resolución, la número 181, Palestina quedó dividida en un estado judío y el otro árabe, reitero, y Jerusalén se encontró bajo la administración de un régimen internacional. Al día siguiente de esta votación, se proclamó la independencia del Estado de Israel. Tras la retirada de las tropas británicas, se tornó violenta la situación, ingresando a la zona tropas provenientes de los países árabes, produciéndose la primera guerra civil en territorio palestino. La segunda etapa del conflicto es multiestatal, donde se enfrentan el ejército del Estado de Israel y las naciones árabes de Egipto, Siria, Líbano, Transjordania, Irak y Arabia Saudita. En esta segunda etapa hay que destacar la Guerra de los 6 días del año 1967, donde Israel ocupa por la fuerza Gaza, Cisjordania y Jerusalén del Este, provocando un exilio de la población palestina de su propio territorio. Ante esta situación, las Naciones Unidas debió dictar una serie de resoluciones que paso a enumerar. Resolución 252 del año 1968. Considera nula todas las medidas de carácter legislativo y administrativo tomadas por Israel en Jerusalén, incluso los actos de expropiación de tierras y bienes. Resolución 267 del año 1969. Deplora que Israel no haya tomado las consideraciones de las resoluciones previstas por las Naciones Unidas. Resolución 465 del año 1980. Deplora los asentamientos israelíes en los territorios árabes ocupados desde 1967 y solicita a los Estados miembros que no propicien a Israel ninguna ayuda que pueda utilizarse en relación a estos asentamientos. Asimismo, las resoluciones de las Naciones Unidas consideran a Palestina como territorio ocupado,
instan el alto al fuego, exigen aplicar la resolución 242, destaca que la Franja de Gaza constituye una parte integral que forma parte del Estado palestino. Además, piden con urgencia la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza. Recuerda la obligación de Israel, la potencia ocupante, de cumplir la Cuarta Convención de Ginebra en los territorios ocupados, especialmente el artículo 27, por el que debe garantizar la protección de los civiles. Afirma que los asentamientos israelíes en territorio palestino no tienen validez legal y constituyen una flagrante violación del derecho internacional. Exigen a Israel el fin inmediato y por completo de todos sus asentamientos en territorio palestino ocupado. Además de estas resoluciones, Javier Porras, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Centro Estudios de San Pablo, añade: hay 7 resoluciones en las que las Naciones Unidas expresan su preocupación por la expansión de Israel sobre el territorio palestino. Para Porras hay que tener en cuenta estas resoluciones de la ONU emitidas desde el 1 de marzo hasta el 19 de diciembre de 1980 para entender la posición del organismo respecto del conflicto entre palestinos e israelíes. Resolución 468. El Consejo de Seguridad se muestra profundamente preocupado ante la expulsión por las autoridades militares israelíes de ocupación de 3 palestinos, los alcaldes de Hebrón y Jaulí, y un juez de Hebrón. 2. Deplora profundamente la negativa de Israel a hacer caso de la resolución 468. Resolución 471. Expresa el profesor una preocupación por la falta de respeto de Israel como potencia ocupante a la Cuarta Convención de Ginebra en territorios ocupados. Resolución 476. Pide que termine la prolongada ocupación por parte de Israel en los territorios árabes ocupados en 1967, incluido Jerusalén. Reitera que todas las medidas tomadas por Israel para cambiar el estatus, la fisonomía y la composición demográfica de Jerusalén carecen de validez jurídica. Resolución 478. Censura en los términos más enérgicos a Israel por proclamar la ley básica en Jerusalén, por la que convierte la ciudad en la capital del Estado de Israel y le pide a Israel que obedezca las anteriores resoluciones del Consejo de la ONU. Un tema que no puede quedar al margen de este conflicto es el muro que está construyendo Israel en territorio palestino. Sobre el mismo, las Naciones Unidas debieron pronunciarse. El 8 de diciembre del año 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión de emergencia sobre la cuestión palestina, adoptó por 90 votos a favor, 8 en contra y 74 abstenciones la resolución ES 10/14, solicitando a la Corte Internacional de Justicia una opinión constitutiva sobre las consecuencias legales derivadas en la construcción de Israel de un muro que separa parte de la ribera occidental de Israel. Y se pregunta: ¿cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de la construcción de un muro que levanta Israel en territorio palestino ocupado? La Corte consideró que la construcción del muro es una anexión ilegal. Asimismo, determinó que esa construcción menoscaba el ejercicio del pueblo palestino a su derecho de libre determinación y constituye una violación de la obligación de Israel de respetar dicho derecho. La Corte entendió que el muro a lo largo de la ruta trazada infringe gravemente derechos de los palestinos que residen en territorio ocupado por Israel, y las infracciones derivadas de ese trazado no pueden justificarse por necesidades militares, de seguridad nacional o de orden público. Asimismo, la Corte determinó que Israel está obligado a cumplir su obligación de respetar el derecho del pueblo palestino a la libre determinación. Debe asegurar la libertad de acceso a los lugares sagrados que quedaron bajo su control. Tiene la obligación de poner fin a la violación de sus obligaciones internacionales referentes a la construcción del muro en el territorio palestino ocupado. Tiene la obligación de detener de inmediato las obras de construcción del muro que está levantando en territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén Oriental y sus alrededores, debiendo desmantelar las instalaciones. Como conclusión de lo expresado, debo afirmar:
La única solución de evitar la guerra es que Israel no ocupe territorio palestino, de que Israel respete el derecho del pueblo palestino, de que Israel no siga el trazado del muro y de que Israel cumpla las normas de derecho internacional.